Los hombres salvajes de las montañas. Una vez tuve una amiga cercana que era una excursionista ávida. La llamaremos Annie para mantener su identidad segura. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre caminando por senderos en y alrededor de la región de los Apalaches en Tennessee y Carolina del Norte. No importaba la época del año, siempre estaba fuera caminando. Un verano decidió pasar unas semanas caminando por el sendero de los Apalaches. No iba a hacerlo completo, tenía la intención de comenzar al principio en Springer Mountain, Georgia, y terminar en el Parque Nacional Shenandoah en Virginia. Estaba completamente a favor y la animé a hacerlo. La ayudé a prepararse e incluso arreglamos para que yo la encontrara donde el sendero cruzaba por el área de Newfound Gap en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, GSMNP. Iba a llevarle nuevos suministros y caminar durante unos días con ella a lo largo del sendero mientras estuviera en el parque cerca de donde vivía en ese momento. Llegó el momento de que comenzara su viaje y la llevé al punto de partida, la dejé allí y dejé atrás a una Annie muy emocionada y determinada. Durante las primeras semanas de su viaje, recibí varias postales suyas mientras ella se detenía y recogía sus paquetes preorganizados con reabastecimientos de alimentos y suministros. Escribía tan seguido como podía para asegurarme de que estaba segura y llevaba un buen ritmo. Finalmente, llegó julio y se acercaba el momento de encontrarnos. Antes de que partiera, nos sentamos y calculamos más o menos cuándo llegaría al refugio en el que nos íbamos a encontrar. El 10 de julio fue el día que acordamos. Se suponía que me enviaría una postal desde el último punto de reabastecimiento antes de cuando estábamos programados para encontrarnos, y fiel a todas sus postales anteriores, recibí una detallando que se sentía genial y estaba en camino de encontrarme en el refugio de Mount Lacondi el 7 de julio. Había recibido la tarjeta el 2 de julio. Íbamos a quedarnos en el refugio esa noche y cenar y descansar antes de continuar el sendero. El refugio de Mount Lacondi era uno de los destinos más populares en el parque y tenías que hacer la reserva meses antes para tener un refugio por una noche. Era importante que nos mantuviéramos fieles a nuestro horario y Annie lo sabía muy bien. Reuní todos los suministros que necesitaríamos y mi entonces novio me llevó al punto de partida del sendero. Iba a caminar conmigo hasta el refugio y luego se iría una vez que me hubiera encontrado con Annie. Lo pasamos genial caminando, disfrutando de las impresionantes vistas de las montañas humeantes mientras jadeábamos y sudábamos en las empinadas subidas. Finalmente llegamos al refugio y esperaba que Annie estuviera allí esperándonos, era media tarde y íbamos 1 o 2 horas tarde según el horario. Fuimos al mostrador para ver si había llegado y registrado, solo para descubrir que aún no había llegado. No le dimos mucha importancia porque no puedes estar completamente seguro de cuándo alguien va a llegar con este tipo de cosas, así que tomamos nuestro equipo y nos instalamos en nuestro refugio. Subimos al albergue y tomamos un café y disfrutamos tranquilamente de nuestros libros y las vistas mientras esperábamos la llegada de Annie. La tarde llegó y ella todavía no había aparecido, ahí fue cuando comencé a preocuparme. Mi novio y yo fuimos a la oficina y preguntamos si alguien llamado Annie había intentado registrarse y para nuestra consternación, nadie lo había hecho. Regresamos a nuestro refugio y mi novio trató de calmarme mientras mi ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Probablemente se está retrasando. Los senderos en esta área del parque alcanzan las elevaciones más altas de todo el AT. Probablemente se cansó y se atrasó, me aseguró. Si no llega esta noche, probablemente lo haga mañana. No te preocupes. Intenté dejar que sus palabras calmaran mis preocupaciones mientras nos acostábamos a descansar, pero sufrí una larga noche sin dormir. Ella no apareció al día siguiente. Esperamos en la oficina durante horas, pero nunca llegó. Alrededor de las 2 de la tarde decidimos caminar por el sendero en dirección de donde se suponía que debía venir. Le dijimos a la señora de la oficina que le dijera a Annie que volveríamos si llegaba mientras estábamos fuera. Nos fuimos, pero no la encontramos en ningún lado. Regresamos al refugio de Mt. LeConte alrededor de las 5 de la tarde y descubrimos que no había estado allí. A partir de este punto, las cosas se volvieron caóticas. No entraré en muchos detalles, pero no tuvimos más opción que dejar el refugio y regresar a casa, dejando información de contacto con las personas del refugio para que nos informaran si ella llegaba alguna vez. Pasaron los días y no hubo señales de ella. La ansiedad, la culpa y el miedo me consumieron en los días siguientes. Habíamos notificado a la policía y se enviaron masivas partidas de búsqueda. Guardabosques, policías y voluntarios recorrieron el área entre donde fue vista por última vez y donde se suponía que debía llegar.
No fue hasta casi una semana y media después que la encontraron, magullada y hambrienta, escondida en una quebrada a unas 30 millas de distancia del sendero de los Apalaches y del refugio donde se había quedado por última vez. Apenas un día después, finalmente me permitieron verla en el hospital. No le dijo nada a la policía sobre lo que había pasado, ni siquiera había hablado en absoluto. De hecho, pasaron unos años antes de que me contara lo que le había sucedido realmente, incluyendo los detalles que no le había contado a la policía. La experiencia la hizo dejar de caminar por completo, y aún así no se acerca al GSMNP. No estoy seguro de si le gustaría que les compartiera esto, pero quiero que la gente sea consciente de que esto existe y es algo por lo que debes estar atento cuando haces senderismo. Es probable que las montañas humeantes no sean el único lugar donde esto puede suceder. Te contaré exactamente cómo lo recuerdo, con sus palabras, lo mejor que pueda. Salí del último refugio alrededor de las 8 de la mañana del 31 de junio y caminé la mayor parte del día, avanzando muy rápido. Estaba descansando y comiendo algunos bocadillos para darme el último impulso de energía que necesitaba para llegar a mi campamento para pasar la noche. Era tarde en la tarde y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Los sonidos de voces masculinas venían desde una distancia bastante buena. No podía distinguir lo que decían, pero supuse que eran solo algunos tipos caminando por el sendero, nada fuera de lo común. Me quedé allí otros 15 minutos, pero nunca pasó nadie. Las voces venían y iban. Era extraño, pero en este punto había estado caminando solo durante unas semanas, así que asumí que estaba imaginando cosas en mi cabeza porque carecía de contacto humano regular. Agarré mis cosas y continué mi camino, llegando a mi campamento justo cuando el sol desaparecía y la luz menguaba. Monté mi tienda y colgué mis pertenencias en los cables de alambre para mantenerlas alejadas de osos y otros animales si decidían acercarse. Estaba relajándome en mi saco de dormir leyendo un libro cuando lo escuché de nuevo. Voces. Más fuertes ahora que antes. Podía distinguir débilmente los acentos apalaches pesados, aunque todavía era difícil entender su conversación. Esperé el sonido de hojas crujientes o ramas quebrándose para indicar que los excursionistas se unían a mi sitio, pero el sonido nunca llegó. Cerré los ojos y me esforcé por dormir. Solo estás imaginando cosas, me dije a mí mismo. La mañana siguiente me recibió con el suave sonido de los pájaros cantando y una brisa suave que tarareaba entre los árboles y contra mi tienda. Salí afuera y, para mi consternación, encontré algunos envoltorios de mi comida liofilizada esparcidos por el suelo. Parecían haber sido desgarrados y toda la comida se había ido. Solo eran un par de paquetes, así que todavía tenía un suministro decente. Supuse que las ardillas habían encontrado una forma de entrar en mi mochila. Lo único extraño fue que mi mochila estaba cerrada con cremallera y no mostraba signos de ningún roedor o animal que hubiera dejado arañazos o mordiscos. Empaqué mi campamento incómodamente, tratando de no pensar en la coincidencia de las voces que había escuchado la noche anterior. Caminé más rápido ese día, tratando de mantener un ritmo más rápido con la esperanza de dejar atrás las extrañas voces y sucesos extraños. Había estado caminando durante algunas horas, pasando por muy pocas personas, cuando escuché las voces nuevamente. Esta vez no se fueron, siempre parecían mantener un ritmo constante detrás de mí y no importaba cuántas veces mirara por encima del hombro, nunca podía encontrar a nadie. Llegué a mi próximo campamento y tomé la decisión de caminar durante toda la noche. Si estas personas que me habían estado siguiendo eran peligrosas, no quería instalar un campamento y dejarme en una posición vulnerable para ser atacado. Caminé lentamente durante toda la noche, usando mi linterna como guía. Las voces se habían detenido hace unas horas y estaba empezando a sentir que las había perdido, quienquiera que fueran. Llegué a una pequeña abertura en el sendero y decidí que descansaría unas horas porque sentía que mis pies estaban ardiendo por toda la caminata que había hecho. Ni siquiera había sacado la tienda de mi mochila cuando escuché las voces, esta vez directamente detrás de mí. Ahí está ella, una voz profunda resonó en mis oídos y giré, apuntando mi linterna en los ojos de dos hombres que estaban desaliñados, sucios y sin afeitar. La mirada en sus ojos era siniestra y nunca olvidaré cómo mi piel se erizó bajo su mirada. Grité y salí corriendo en la dirección de la que venía. Podía escuchar sus pies descalzos corriendo por el sendero detrás de mí mientras corría. Cuando estuve lo suficientemente lejos y sobre una colina, me salí del sendero y corrí tan rápido como pude entre la maleza y los árboles. Ya estaba amaneciendo en este punto,
así que pude maniobrar más fácilmente que si aún estuviera completamente oscuro. Durante las próximas 2 semanas me escondí en el bosque, esquivando sus voces amenazadoras y escondiéndome entre los arbustos. Nunca estaban lejos. A veces los veía, deambulando y hablando sobre las cosas que querían hacerme. Parecía como si no se hubieran bañado en meses y ambos solo llevaban pantalones cortos desgarrados. Tenían el pelo largo y sus cuerpos estaban cubiertos de barro. Sabía que no tendría a nadie buscándome por al menos otra semana porque nadie esperaba que regresara hasta el 7 de julio. Apenas podía arreglármelas por mi cuenta, luchando por encontrar agua y racionar mi comida adecuadamente. Sabía que si me encontraban, me harían cosas malas. Lo sentía en sus ojos. Lo sentía cuando miraba sus puños apretados y escuchaba sus voces roncas. Eventualmente, un guardabosques y un grupo de voluntarios me encontraron. Unas semanas después de estar en casa y fuera del hospital, investigué un poco y descubrí que había personas que se escondían en las montañas para escapar de la ley, viviendo allí para evitar la cárcel por los crímenes que habían cometido. Eran personas que habían asesinado a otras personas de maneras que habrían merecido cadena perpetua o incluso la muerte. Los llaman los hombres salvajes. Después de escuchar su historia, no he salido mucho a hacer senderismo. No pueden ser los únicos que están por ahí. Mi consejo para ti, si vas a hacer senderismo en lo profundo de las montañas, asegúrate de mirar hacia atrás porque los hombres salvajes siempre están al acecho. El senderista perdido de las colinas del Atlas. Siempre he amado las montañas. Algo en estar en lo alto entre los árboles, respirar aire fresco y limpio siempre me ha atraído y nunca puedo resistir por mucho tiempo el llamado de las cumbres. Me encanta escalar y cuando tenía 12 años empecé a escalar libremente. Tomé clases y salí en grupos, luego empecé a escalar solo más seguido cuando no encontraba a nadie con quien ir. Mis padres odiaban cuando me iba solo, pero yo era seguro y un buen escalador. Por supuesto, había escuchado todo tipo de historias sobre cosas malas que les pasaban a los escaladores solitarios. Caídas, sucesos extraños, desapariciones inexplicables. Ninguna de esas historias me afectaba y durante 15 años no pasó nada. Tuve algunas caídas menores y algunos sustos, pero nada fuera de lo común. Nada hasta lo que parece ser hace 3 semanas. Trabajo como enfermero y tuve mi primera semana libre en meses. No había salido en meses y estaba inquieto, anhelando estar de vuelta en las montañas aunque fuera por un día. Entonces, tan pronto como me dieron permiso, empacé mis cosas y planifiqué una expedición de escalada de 3 días en un lugar del que había leído en línea, las colinas del Atlas. Supuestamente eran 900 acres de fantásticos acantilados y montañas para escalar libremente con campamentos distribuidos regularmente para la comodidad de los campistas. Cuando llegué, me di cuenta de que era mucho más. Miles de senderos para caminar, ríos, cursos de escalada y naturaleza salvaje con acceso gratuito para cualquiera dispuesto a pagar la tarifa de 20 pesos al día. Entré por las puertas y llegué al campamento comunitario donde había reservado un lugar para estacionar mi auto y usarlo como base. Estaba tan ansioso por estar fuera que ni siquiera pasé la primera noche en el campamento como había planeado. Simplemente empacé mi mochila de escalada con todo lo que podría necesitar para 3 días y le informé al supervisor del campamento que me iba y cuando volvería para que si algo sucedía, alguien pudiera encontrarme. Empecé a caminar por el bosque en un sendero marcado, dirigiéndome hacia el este sin un destino en mente. Era mi forma favorita de escalar, un día o más lo más adentro que pudiera llegar y un día de regreso antes de volver a casa. Me daba el sabor de la aventura que siempre anhelaba y me daba la oportunidad de practicar mis habilidades de navegación. Mientras caminaba, sentí como si algo estuviera detrás de mí. Lo ignoré como de costumbre. Cuando uno escala libremente tan seguido como yo, uno se acostumbra a sensaciones y sentimientos extraños. Sin embargo, me molestó un poco, porque ahora podía escuchar algo que crujía hojas detrás de mí de vez en cuando, como alguien torpe tratando de ser lo más silencioso posible. Llegué a una sección plana del sendero y empecé a correr lentamente, un poco más rápido que un trote. Ahora había pasos, rápidos y ligeros y no humanos ni animales. Corrí más rápido y los pasos se aceleraron conmigo. Mi corazón latía rápido ahora y sentí un miedo real como nunca antes en el bosque. Cuando el sendero empezó a volverse más rocoso y a desaparecer en el terreno circundante, me detuve en seco y me giré, sin ver nada. «Aléjate de mí, maldita sea», grité hacia los árboles.
Pensé que escuché un jadeo agudo y la presencia pareció retirarse. Respiré con más facilidad y comencé a preguntarme si tal vez lo había imaginado mientras seguía caminando, escalando varios grandes rocas y árboles que bloqueaban el sendero. A menudo, los pasos resonaban en un lugar como este. Quizás solo estaba nervioso después de haber estado alejado del bosque durante tanto tiempo. Miré mi reloj. 5:46. ¿Qué? Eso no estaba bien. Hacía apenas unos minutos eran las 4:30 cuando la cosa había empezado a seguirme. Seguramente mi reloj estaba desconfigurado. Miré al cielo y para mi sorpresa, estaba en lo correcto. El atardecer estaba a solo 1 hora de distancia y de repente me di cuenta de que el sendero debería haber continuado al menos 10 millas más, según mi mapa. Lo saqué nuevamente y revisé. De alguna manera, estaba 4 millas al oeste del sendero en el que había estado y muy lejos de cualquier otro sendero. Tiempo perdido, llamó una voz espeluznante. Era como la de un niño, aguda y cantarina pero profundamente equivocada. Tiempo perdido y vidas perdidas. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando mientras rebuscaba en mi mochila en busca de mi cuchillo de caza. Esto no es gracioso. Encontré el cuchillo y lo desenvainé, la punta de la hoja temblando ligeramente en mis manos temblorosas. Salgan. Estoy armado. Traté de sacudir el temblor de mi voz, pero no funcionó. Me di cuenta de que la presencia había regresado, algo me observaba y respiraba. Nada se movía, pero podía sentirlo. Me estás asustando. Vete, dije, casi sollozando mientras forzaba las palabras. Hubo un momento de vacilación que pude sentir en mis huesos, un punto de inflexión. Contuve la respiración y después de un momento, la presencia se retiró. Bajé el cuchillo, aún temblando. Y quédate lejos, susurré, un intento de valentía. Debería haber vuelto al campamento, debería haber ido en busca de ayuda, pero alguna parte de mí aún pensaba que seguramente era mi imaginación. Había escuchado un pájaro y mi mente lo había convertido en una voz. Nada estaba aquí, solo la vida silvestre y yo. No había nada aquí y estaba a salvo. Volví a caminar, manteniendo el cuchillo en mi mano. No miré mi reloj y no miré al cielo. No quería saberlo, me dije a mí mismo. No quería saberlo. Otra media hora y llegué a un acantilado más pequeño que no me llevaría mucho tiempo escalar, media hora como máximo. Había planeado acampar en la cima, preparar algo de comer y dormir en el aire nocturno tranquilo. Empecé a escalar y me adapté rápidamente al ritmo. No era una escalada difícil o empinada, aunque mis dedos comenzaron a adormecerse un poco debido al rápido enfriamiento del aire. Estaba seguro y me movía rápidamente, dejándome olvidar todo lo que había sucedido en la alegría de la escalada. Estaba casi a 3/4 del camino cuando resbalé. Estaba avanzando demasiado rápido, no probaba los puntos de apoyo ni seguía la regla de los tres extremidades en contacto en todo momento. Mi pie se resbaló mientras el agarre se desmoronaba y caí. Mi mano resbaló y estaba cayendo, golpeando desesperadamente el acantilado para al menos frenar mi caída. Moriría si caía completamente. Ahí vi a morir. Una mano agarró mi antebrazo y otra la parte trasera de mi camisa y me detuve repentinamente. Me aferré a la pared rocosa. Miré hacia arriba para ver a mi salvador y no había nadie. Roca vacía y yo estaba casi en la cima del acantilado. Mi corazón casi se detuvo y me aferré a la pared de roca, sintiéndome débil. Me impulsé hacia la cima, otros 2 pies más o menos, y miré hacia abajo al suelo. Me llevó un momento darme cuenta de lo que estaba mal. Estaba demasiado alto y el terreno debajo era un espeso dosel forestal, no la pendiente de rocas que debería haber sido. Me quité la mochila y la abracé contra mi pecho, mirando mi mapa. No podía encontrarlo. ¿Por qué no podía encontrarlo? Ya casi estaba oscuro y tampoco podía encontrar mi linterna. De hecho, mi mochila parecía mucho más ligera. Cuando la vacié, solo quedaban mi saco de dormir, algunas latas de comida, mi multiherramienta y una caja de fósforos. Todo el resto de mi equipo, cuerdas de emergencia, equipo de señalización, otra comida, agua y mi tienda de campaña habían desaparecido. Incluso mi mochila parecía diferente. Podría haber jurado que era de un azul más claro con parches blancos, en lugar de azul marino con parches negros antes de que cayera. Seguramente era solo la luz, ¿verdad? Y todo lo demás había caído cuando perdí el agarre. No quería pensar en ello.
No podía pensar en ello. Simplemente me recosté, enroscado en una bola con la espalda contra una roca y la mochila frente a mí, mi multiherramienta aferrada en mi mano con la hoja de 2 pulgadas extendida. No dormí. A mi alrededor, en la oscuridad, esa misma voz infantil llamaba, riendo alegremente. Tiempo perdido, vidas perdidas. Perdido, perdido, perdido. Tiempo perdido, vidas perdidas. Mapas perdidos, mochilas perdidas. Me rodeó toda la noche y esperé a que terminara, llorando en silencio y tratando desesperadamente de no echar un vistazo a la figura retorcida saltando a mi alrededor. Mientras cerraba los ojos para no ver la visión, escuché una voz, más profunda y masculina, decir: el senderista perdido observa hasta el final. La salida del sol no podía llegar lo suficientemente pronto. La figura se desvaneció a medida que la luz crecía y descubrí que estaba en un campamento montado en la cima del acantilado por el que había empezado a subir la noche anterior antes de la caída. Tenía todas mis cosas y mi mochila volvía a ser del color correcto. Estaba acostado afuera de mi tienda de campaña y había restos de un fuego frente a mí. No había sido un sueño y lo sabía. No toqué nada, ni mi mochila, ni la tienda, ni el agua. Todo estaba mal y quería irme a casa y nunca más salir de mi habitación. Con nada más que lo que llevaba puesto, ni siquiera un mapa, bajé de nuevo el acantilado, por una ruta diferente a la que pensé que había tomado para subir. Corrí todo el camino de vuelta al campamento desde allí, sin parar, trepando cada vez que caía sin prestar atención a la sangre que corría por mis piernas y brazos e ignorando desesperadamente los pasos que seguían mi ritmo. Regresé al campamento, con los ojos desorbitados y cegaramente pareciendo como si hubiera estado en el bosque durante una semana, no un día. Abrí mi auto y me metí, acurrucándome en el asiento trasero hasta que los pasos que me habían seguido dejaron de resonar en mi cráneo. Luego, me metí en el asiento delantero y me fui, con la intención de informar al encargado del campamento de que me iba temprano. Cuando llegué a su cabaña, había una multitud retenida por una cinta policial. No en mi sano juicio, salí y me acerqué, desesperado por irme pero sin querer irme sin decirle a alguien, no sea que se enviara un equipo de búsqueda. Mientras daba unos pasos hacia adelante, la gente se movió de manera que pude ver lo que había en el suelo. Un cuerpo. Mi cuerpo. Y las palabras, el senderista perdido regresa, grabadas en la tierra junto a mí. Caía, roto y magullado. Dolor agudo y todo se espiralaba. Escenas se sucedían ante mí. Podía verme escalando, cayendo, yaciendo muerto en el suelo, 2 de mí muertos en el suelo, la criatura retorcida de la noche anterior de pie sobre mi cuerpo destrozado al pie de un acantilado, sangre, yo en una cama de hospital, una tumba con mi nombre en ella. Regresar, pensé. Regresar al hospital, a mi aburrido trabajo lleno de pacientes irritables donde estoy vivo y cansado. Regresar. Y todo se volvió negro. Estaba en un hospital y los médicos estaban parados sobre mí. Mala caída, dijeron. Una pena. Y todo se fue de nuevo, desvaneciéndose en la oscuridad. Desperté un poco varias veces más antes de despertar finalmente de verdad. Abuela, dijo la voz de un niño pequeño, aguda y dulce. Abrí los ojos y un niño pequeño estaba parado a mi lado con una mujer y un hombre alto detrás de él. ¿Quiénes son ustedes?, exigí. Mi voz se quebró y necesitaba agua. ¿Necesitas agua, mamá?, dijo la mujer. ¿Puedo hacer que la enfermera te dé algo para que te duermas de nuevo? ¿Quiénes son ustedes?, dije. Ni siquiera estoy casada. Soy Eve, dijo ella. Tu hija. Papá murió hace 10 años, ¿recuerdas? No, dije, el pánico creciendo en mí. Tengo 27 años. Soy joven, obtuve mi título de enfermería hace unos años. Trabajo en el Hospital Regional de Charlottesville. Pero había sentido mi propia piel suave y arrugada, sentido mis huesos frágiles. ¿Qué edad tengo?, pregunté, la voz temblando. 93, dijo la mujer, confusión en su voz. No, dije, y mi voz se quebró. No. Salgan. Todos ustedes salgan. Y no vuelvan. Grité y grité, diciéndoles que nunca volvieran, que se alejaran de mí. El niño lloraba y yo sentía solo pánico. No vuelvan, grité mientras se iban, la mujer sollozando mientras sostenía al niño. No volvieron y ha pasado una semana. Los médicos usan palabras como tumor y terminal y 2 semanas, como en tumor cerebral terminal con solo 2 semanas de vida.
Mi vida ha sido robada y escribo ahora para advertirles. Escaladores, aventureros, campistas, personas que aún viven como deberían, si alguna vez ven un anuncio de un hermoso campamento llamado Colinas del Atlas, corran y nunca miren hacia atrás. No volverán a ser quienes eran antes y no sobrevivirán de ninguna manera que importe. Les advierto ahora, con la esperanza de que puedan encontrar esto y saber que deben mantenerse alejados. El senderista perdido de las colinas del Atlas viene por todos los que caminan allí y no muestra misericordia. Roba tus años y tu alma y no regresarás. Estén advertidos. Mi encuentro más aterrador ocurrió durante una caminata en los Alpes suizos. Todo sucedió en 2019. Siempre había sido un ávido excursionista y cuando escuché sobre los hermosos senderos en los Alpes suizos, supe que tenía que ir. Así que, preparé mis maletas y me aventuré en mi viaje. Los primeros días fueron increíbles. Las vistas eran impresionantes y me sentía como si estuviera en una postal. Tenía los senderos solo para mí y estaba disfrutando cada minuto de eso. Pero mientras me adentraba más en las montañas, comencé a sentir que me seguían. El sendero estaba desierto y no había visto a ningún otro excursionista durante horas, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando. Seguía volteándome para ver si alguien estaba detrás de mí, pero nunca había nadie allí. Intenté decirme a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el sentimiento persistía. Empecé a sentirme paranoico y ansioso, con el corazón latiendo de miedo. Estaba tan concentrado en la sensación de ser seguido que ni siquiera notaba la belleza de las montañas. El sentimiento se hizo aún más fuerte a medida que pasaba el día y comencé a escuchar extraños ruidos detrás de mí. Al principio, pensé que era solo el viento, pero al darme la vuelta, vi algo que me heló la sangre. Allí, parados en el sendero detrás de mí, había 3 criaturas. Eran diferentes a todo lo que había visto antes. Eran altas y delgadas, con miembros alargados y cabezas que parecían demasiado grandes para sus cuerpos. Su piel tenía un color gris enfermizo, y sus ojos eran negros y sin alma. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Las criaturas simplemente se quedaron allí, mirándome. Saqué mi teléfono para tomarles una foto, pero tan pronto como lo hice, comenzaron a correr hacia mí y eso me hizo entrar en pánico. Perdí el equilibrio, caí al suelo, perdiendo mi teléfono en el proceso. Sabía que tenía que alejarme rápido, así que me levanté y comencé a correr lo más rápido que pude. Corrí durante lo que parecieron horas, pero no pude sacármelos de encima. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, veía que las criaturas me seguían. Siempre estaban allí, justo detrás de mí, sus miembros alargados les permitían mantener el ritmo con facilidad. Estaba aterrado y no sabía qué hacer. Después de un rato, me topé con lo que parecía ser un búnker abandonado en lo profundo de las montañas. Había escuchado que había muchos búnkers hechos por el ejército suizo en los Alpes, pero nunca pensé que encontraría uno. Empujé la puerta oxidada, y tan pronto como entré, me recorrió un escalofrío por la espalda. Las paredes estaban cubiertas de grabados que representaban a las mismas criaturas que me estaban siguiendo. Sabía que no era la primera persona en ver estas criaturas. Un túnel se adentraba más en la montaña, pero estaba completamente oscuro dentro de él y decidí quedarme en la primera habitación. Tablas viejas y latas de cerveza vacías estaban esparcidas por el suelo. Barricé la puerta y me acurruqué en un rincón, tratando de recobrar el aliento. Pero aún podía escucharlos afuera, susurrando entre los arbustos. Miré por una pequeña abertura en la pared y vi que se escondían detrás de los árboles, observando el búnker. De vez en cuando asomaban sus cabezas, sus ojos negros clavados en mí. Esto continuó durante toda la noche y estaba demasiado asustado para dormir. Por la mañana, las criaturas todavía estaban allí, acechando fuera del búnker. Sabía que no podía quedarme allí para siempre, así que decidí explorar más adentro del búnker. Caminé por el corredor oscuro y húmedo, sintiendo con mis manos, tocando las paredes y usando una vieja escoba podrida como guía. Mientras caminaba, sentía como si alguien me estuviera observando, pero sabía que no podían ser las criaturas, ya que probablemente las habría escuchado destruir la puerta barricada del búnker. Finalmente llegué al final del corredor y abrí la puerta a una gran habitación. Dentro, sentí algo colgando a mi derecha, no podía distinguir qué era, podrían ser ropas, tal vez un uniforme, o trapos viejos, pero sentí un casco de metal, claramente era un casco.
Y a mi izquierda, sentí una máquina, no podía decir qué era, pero escuché un suave zumbido proveniente de ella. Extendí la mano a ciegas, tratando de encontrar la fuente del ruido, y mi mano aterrizó en un interruptor. Lo encendí, y la máquina cobró vida. De repente, la habitación se inundó de luz y me cegó por un segundo. Pude ver que esta habitación también tenía grabados en las paredes, como los que había visto anteriormente. Aunque la habitación se veía extraña y espeluznante, el hecho de que ya no estuviera completamente a oscuras era algo reconfortante. Había una puerta verdosa que conducía más adentro del búnker, y noté que la máquina también activaba luces en el corredor que me llevaba a esta habitación. Me di la vuelta y me asusté por un segundo cuando vi el viejo uniforme del ejército colgado en la pared. Parecía húmedo y mohoso, como si hubiera estado allí durante décadas. Empecé a sentirme mareado, lo cual probablemente era normal. Después de todo, no había dormido durante más de un día y la única comida que había comido era una barra de obleas con chocolate local y una pequeña salchicha. No había empacado mucha comida ya que había pequeños pueblos o paradas en todas partes de los Alpes y tenía planes de dormir en un hotel la noche anterior. Me preguntaba si intentaron ponerse en contacto conmigo o alertaron a las autoridades. Quizás un equipo de búsqueda me estaba buscando, pero no había forma de que me encontraran en este búnker. Me senté en el suelo y me apoyé contra la pared, tratando de reunir mis pensamientos y elaborar un plan. Mientras estaba allí sentado, noté una sombra en la pared, proveniente del corredor de entrada. Al principio, pensé que estaba alucinando, pero no lo estaba. Se estaba moviendo. Eran ellos. Las criaturas que me habían estado siguiendo ahora estaban dentro del búnker. Rápidamente me levanté y cerré la puerta de un golpe, que afortunadamente se podía cerrar desde el interior. Tan pronto como lo hice, los escuché correr hacia la puerta. Me giré hacia la otra puerta, pero estaba cerrada con llave. Estaba atrapado, con las criaturas acercándose a mí. Podía escucharlas arañando la puerta, sus miembros alargados alcanzando a través de las grietas. Recuerdo pensar: esto es todo. Así es como muero. Sabía que iba a morir allí, solo en ese búnker, en un país extranjero. Pero entonces, recordé el viejo uniforme del ejército suizo colgado en el maniquí. Por alguna razón, mis instintos de supervivencia seguían haciendo que mirara ese uniforme. ¿Era porque los uniformes tienen un sentido de autoridad? ¿Era por su olor a podredumbre? ¿Me estaba volviendo loco? No lo sé. Rápidamente me lo puse y agarré el casco, esperando que me diera algo de protección si las criaturas me atacaban. Las criaturas rompieron la puerta y me preparé para lo peor. Pero cuando se acercaron a mí, de repente se detuvieron. Me miraron por un momento, luego se volvieron y huyeron de vuelta a la naturaleza, como si estuvieran asustadas. Nunca supe por qué no me atacaron, pero simplemente estaba feliz de estar vivo. Rápidamente me abrí camino de regreso a la civilización, pero hasta el día de hoy nunca hablé de las criaturas que había encontrado. Sabía que nadie me creería de todos modos, y no quería ser conocido como el excursionista loco que afirmaba haber sido seguido por monstruos en las montañas.